Buenos días. En esta ocasión, mi persona Daniela Navarro, en compañía de Jan Algarín, Brian de la Rosa y Nicolás Maimón, hablaremos sobre pH y conductividad y cómo se mide cada uno de ellos en el laboratorio. Inicialmente, hablemos de pH, que son las iniciales de potencial de hidrogeniones. Esta es la medida que indica el grado de acidez o alcalinidad que tenga una muestra o una solución. Este grado está dado entonces por la cantidad o la concentración de iones de hidrógeno que tenga esta solución. Para determinar el nivel de pH se tiene en cuenta la escala que se muestra en pantalla, la cual nos quiere decir que a más alejado esté del eje de la parte neutral, que viene siendo básicamente el número 7, o bien entre el 6.8 y 8.5, entonces, mientras más alejado esté a la izquierda, quiere decir que más ácida será la solución, la muestra o lo que estemos estudiando. Y mientras más alejado a la derecha se encuentre, va a ser más alcalino o básico, como también se le llama. Entonces, cuando hablamos de pH neutro, estamos hablando de una presencia única de un ion de hidrógeno, como por ejemplo el agua, que entra como un elemento o un compuesto más bien con pH neutro. Cuando hablamos de pH alcalino, estamos hablando de un exceso de iones de hidróxido. Y cuando hablamos de pH ácido, estamos hablando de un exceso de iones de hidrógeno. Ahora, para medir el pH en el laboratorio necesitamos de algunos materiales y reactivos como son los beakers de 50 mililitros o 100 mililitros según sea el caso, servilletas absorbentes para secar cuando lavemos los recipientes o los elementos que estemos utilizando, agua destilada y desionizada precisamente para limpiar estos recipientes que vienen siendo los beakers, y soluciones tampón de diferentes niveles de pH, que en este caso, o mejor dicho, se suelen utilizar pH 4, pH 7 y pH 10. Ahora, ¿para qué son estas soluciones? Para medir la eficacia o la validez de los resultados que nos muestra el instrumento con el que medimos pH, que viene siendo el pHímetro. Ahora, el pHímetro lo que hace es medir la actividad del ion de hidrógeno en soluciones acuosas, indicando su grado de acidez o alcalinidad por medio de un electrodo, que es el que se muestra en pantalla, en esta imagen que estamos mostrando, y él tiene una gran sensibilidad con la cual pasa una información análoga a información digital, mostrando entonces los niveles de pH de esa solución que se esté midiendo en la pantalla de nuestro instrumento. Continuando con el procedimiento que se debe de seguir para obtener la medición de pH, primero que todo, tenemos que tener los tres tampones de pH, respectivamente, el de 4, el de 7 y el de 10. Para eso se cogen tres beakers. Los tres beakers se tienen que lavar primero con agua potable o del grifo. Después de eso se le echa agua oxigenada y después del agua oxigenada se deja secar y se limpia con una servilleta. A esto se le va a agregar, a cada uno de los beakers se va a agregar uno de pH, un tampón pH 4, un tampón pH 7, un tampón pH 10. Entonces a cada una de las muestras se le va a hundir el electrodo 3 veces cada una, y a cabo de cada vez que se le añade el electrodo a cada uno de los vasos diferentes, o sea, las 9 consecuciones de electrodos, se debe de limpiar con una servilleta. Tiene que ser cuidadosos porque es muy sensible. Por lo tanto, si le aplicas mucha fuerza, aplica fuerza, energía de fricción, y entonces puede ocurrir una falla en la máquina. ¿Ya? Entonces, después de tener los tres datos de cada uno de los tampones, 4, 7 y 10, se hace un promedio y una desviación estándar de cada uno. Con esto pasamos a analizar el pH que tiene nuestra agua residual, la cual otra vez vamos a tener tres beakers en donde lo tenemos que limpiar con agua potable del grifo, después echarle el agua oxigenada y limpiarlo, y por último echarle una pequeña porción de agua de nuestra muestra y botarla, para que así quede más que todo seguro de que se encuentra agua de la muestra y no quede partes y pequeños rastros de agua oxigenada en la misma.
Ya con esto hacemos el mismo procedimiento que se explicó antes, pero antes tenemos que esperar que el agua esté a una temperatura de ambiente, debido a que si incrementa la temperatura, esta tendrá más, o sea, durará más tiempo el equilibrio térmico que tienen que tener los electrodos. Por lo tanto, modifica el valor del pH original que tiene que tener esa agua de muestra. Por eso es que se recomienda hacer este tipo de pruebas en el lugar in situ, o sea, en el lugar donde se sacó el agua. Esta vez sí metemos el electrodo en cada una de las tres muestras y sacamos un valor promedio de estas tres. Aquí también se tiene que limpiar el electrodo con una servilleta en cada una de las muestras cuando vamos pasando para que no queden rastros de las otras. Entonces, a continuación mostraremos el cuestionario que nos pusieron en el respectivo guía de laboratorio, el cual la primera pregunta consiste en, según las limitaciones que nos da el gobierno, cuál sería el pH que debe tener un agua potable. Según el decreto 475 de 1998 del Ministerio de Salud, el artículo 10 nos dice que un agua potable tiene que tener un pH de 6,5 a 9, perdón. Si no está dentro de ese rango, no es considerable agua potable según su pH. Y después nos dicen cuál es la implicación o cuál es la importancia que tienen estos límites en cuando tratamos de calcular el tipo de pH, ¿ya? Y es más que todo porque el agua es demasiado ácida disolvente de los metales, por ejemplo, el plomo, el cobre, el zinc, lo cual puede causar un riesgo de acidez o de básico en nuestro sistema digestivo y nos puede causar problemas de salud. Vale, en cuanto al análisis de la conductividad, tenemos que este ensayo, el principio se basa en la medida física realizada en el laboratorio, el cual se indica obtenemos la resistencia en ohmios o megaohmios o en microsiemens. Tenemos microsiemens, micro o milisiemens por centímetro. El objetivo de este ensayo es determinar el porcentaje de conductividad en muestras de agua, teniendo en cuenta las sugerencias y recomendaciones para la determinación de la conductividad en aguas por métodos electrométricos. La conductividad es el inverso de la resistencia específica y se expresa en microohmios, como lo mencionaba previamente, por centímetro, o microsiemens por centímetro. Tenemos que el intervalo de aplicación del método es de 10 a 10.000. Incluso hay casos que llega hasta 50.000 microsiemens por centímetro. Es importante tener en cuenta que la conductividad depende de la temperatura en la que se encuentre la muestra a la hora de realizar la medición. Para obtener resultados más precisos, se recomienda que la muestra tenga una temperatura entre 19 grados a 24 grados centígrados. Otros factores que pueden influir en la precisión de la medición pueden ser si la muestra contiene materia orgánica suspendida o si también contiene grasas. Listo. En cuanto a los materiales y reactivos que se necesitan para realizar este método, tenemos el conductímetro con celda estándar de conductividad y el sensor de temperatura, los beakers, el frasco lavador, servilletas absorbentes, agua destilada y desionizada, el KCI. Tenemos que el conductímetro es el aparato que mide la resistencia eléctrica que ejerce el volumen de una disolución encerrada entre dos electrodos. Bueno, continuando con la explicación de la conductividad, bueno, seguimos con el procedimiento. A ver, este es muy similar al procedimiento utilizado para hallar el pH, explicado anteriormente por mi compañero. A ver, en este primero debemos tomar, digamos, 3 soluciones estándar para medir la conductividad con nuestro conductímetro. A ver, estas 3 soluciones van a ser de 84, 1413 y 1880 microsiemens sobre centímetro.
A cada una de estas soluciones les vamos a hacer 3 lecturas para luego sacar un promedio de estas mediciones. Seguidamente, digamos, hallamos el valor real de la conductividad que está midiendo nuestro equipo, ya que nuestro equipo todos son precisos, como sabemos. Bueno, una vez tengamos este valor real, ya procedemos a tomar nuestra muestra de agua tratada previamente, que en este caso fue de unos 5.5 miligramos de alumbre por mililitro, perdón. Entonces, ya con esto tomamos esas 3 muestras. Tomamos 3 muestras en 3 probetas de aproximadamente 100 milímetros cada probeta. Esperamos a que se reposen estas muestras, que estén a la temperatura del laboratorio, y una vez ya estén reposadas las muestras, empezamos a medir con el conductímetro. Introducimos el electrodo en las muestras, en las probetas. Esto lo hacemos para las 3 probetas y tomamos los valores 3 valores de conductividad para luego hallar un promedio y establecer la conductividad real de nuestra muestra de agua tratada. Una vez tengamos ya estos datos, lo que se hace es comparar los datos obtenidos de la solución de alumbre, de la muestra de agua con esa solución de alumbre, con las otras soluciones de alumbre que se estudiarán en otros grupos. Next. Bueno, ahora a manera cuestionario, listo, estamos hablando de que tenemos que tratar el agua y debemos tener una conductividad, pero no cualquier valor de conductividad que hace que el agua sea potable. Entonces el gobierno nacional, mediante el Ministerio de Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la resolución 2115 del año 2007, en el artículo 3 de esta, dice que el valor máximo aceptable para la conductividad puede ser máximo de 1000 microsiemens sobre centímetro, para garantizar que el agua sea potable y no cause daños colaterales al ser humano, al consumidor final. A ver, y otra pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de las altas concentraciones de iones en el agua? A grosso modo se puede decir que esto aumenta los niveles de sodio en el cuerpo y causa malestares en el ser humano y pues, o sea, de todo tipo de malestares, y ya cosas que tienen que ver mucho más con la parte de la salud. Bueno, muchas gracias, gracias por su atención. Aquí tenemos las referencias usadas, le agradecemos.